Bueno, claramente que bueno, es un mundial de clubes y en un mundial de clubes siempre te encuentras con los mejores equipos del mundo. Nos ha tocado una zona que quizás por nombres no dé tanto susto como otros, pero te digo que por rendimiento es una zona dura, porque bueno, me ha tocado ver el Al-Ahly en la Copa Intercontinental y he visto lo que ha hecho no solamente en semifinales con Pachuca, sino en otros partidos, así que bueno, nada, de Porto y Palmeiras tenemos un conocimiento mucho más grande por poder verlos mucho más a menudo, pero con la ilusión de poder llegar en buena forma a aquella competición y tratar de hacerlo de la mejor manera. Bueno, creo que sí, claramente es poder participar de esta competición donde están los mejores clubes del mundo y con la historia que tienen cada uno de esos clubes. Es un desafío enorme para nosotros, sobre todo para un club como el Inter Miami que tiene tan poco tiempo de vida. Y creo que bueno, que el aprendizaje, o por lo menos eh, eh, sobre todo lo que puede llegar a demostrar al resto de clubes es bueno, que el hecho de poder empezar a darle a la competencia jugadores importantes, digamos, llenarlo de jerarquía hace que también muchos de los clubes del mundo puedan poner sus ojos también en esta competición bueno, que sabemos que nos lleva muchos años con respecto a otras. Es decir, la MLS está cumpliendo 30 años esta temporada y bueno, es relativamente muy joven con respecto a las ligas tradicionales. Pero más allá de eso, el crecimiento es exponencial y bueno, lo que trataremos de hacer es que cada uno desde el lugar que toque, ayudarla a seguir creciendo. Gigante como todo lo que él toca, ¿no? Cada paso que él ha dado en su carrera ha generado un impacto enorme porque es el mejor y eso implica, claramente la MLS se ha beneficiado enormemente. Hoy en día, en cada rincón del mundo, conocen a nuestro club, conocen a nuestra liga y bueno, creo que en gran medida, no en todo, pero en gran medida Leo tiene mucho que ver. No lo sé si se da cuenta o no, porque no lo he hablado en profundidad con él, pero bueno, todos los que estamos alrededor sí que nos damos cuenta de lo que genera. Y después, en cuanto a mantenerse con los pies en el piso, siempre fue de la misma manera. Es alguien que obviamente sabe quién es, pero que bueno, es un chico que siempre le ha importado jugar al fútbol, tratar de hacerlo de la mejor manera dentro de una cancha y no mucho más. No lo veo muy preocupado por todo lo que lo rodea al fútbol, sino que él quiere ser el mejor dentro de una cancha de fútbol. Bueno, al final es un número uno y los número uno trascienden más allá del deporte, es decir, transforman el deporte y transforman en todos esos lugares en los que han pasado. El caso de Leo con la MLS es muy notorio como él ha conseguido generar un impacto muy muy grande en este país y bueno, estará de parte de la MLS y de Estados Unidos aprovechar ese impacto que han logrado. Sí, es especial porque a diferencia de lo que pueden ser las competiciones continentales, acá reúne equipos de todo el mundo y ahí se va a ver sobre todo la diversidad en cuanto a los estilos de juego, a
a las diferentes formas que hay en el mundo en cuanto al fútbol, a cómo jugarlo. Así que creo que va a ser diferente en el sentido de lo que estamos acostumbrados a ver en competencias continentales, como en el caso nuestro, lo que es la Champions de la CONCACAF, ¿no? Que tenés diferentes países, diferentes culturas, pero dentro de un mismo continente, ¿no? Ahora va cambiando porque es alrededor del mundo. Bueno, Telasco es un jugador, es un volante ofensivo que lo puede hacer en diferentes posiciones. Un jugador que obviamente tiene una muy buena técnica, tiene calidad, tiene sacrificio también a la hora de defender. Y sobre todo lo que más rescato de él es su juego asociativo, ¿no? Es un jugador que le gusta asociarse mucho con sus compañeros, tratar de a partir del pase conectar mucho con sus compañeros. Es al final uno de los jugadores que hemos traído al equipo para que nos dé esa posibilidad de unir la línea de mediocampo con la línea de delanteros. Bueno, la realidad es que esperamos que haya mucha gente también de Egipto, del Al-Ahly. Sabemos que normalmente este tipo de equipos suele llevar mucha gente a los estadios, y más en este tipo de competencias. Así que nada, esperamos que sea obviamente un partido duro, pero en el que no creemos que vamos a ser local totalmente, más allá de jugar acá en Miami, ¿no? Porque bueno, la realidad es que este tipo de equipos suele traer mucha gente. Bueno, nosotros estamos en un lugar bastante particular porque más allá de estar en Estados Unidos, estamos en un lugar donde hay mucha gente latina y al final es como ese clima latino se siente mucho. Después, en particular, digamos, Inter Miami, al estar en una ciudad como Miami, digamos, da la posibilidad a mucha gente que está de turismo, de paso, a venir a vernos. Pero bueno, contamos con mucha gente también que es habitual a nuestros partidos y obviamente esperamos que ellos nos apoyen y estén en los 3 partidos, ¿no? También en el que tengamos que jugar en Atlanta de visitante. ¿Va? No, lo llevo de manera natural. Al final trato de entender que estoy aquí para ayudarlos a ellos. Claramente, como entrenador, uno tiene que definir ciertas cosas y tratar de transmitírselas a los jugadores, al equipo, en el cual obviamente me toca entrenar ex compañeros, pero no reniego de eso. Al final creo que siendo claro, sincero, honesto, después el resto es todo mucho más fácil.